de leer pactos colectivos. A ver, Victoria, María José Solórzano. Si no leo, no hay problema, pero tuvo la oportunidad de buscar algún pacto colectivo. La verdad, le soy sincera, licenciado, no. Ok, gracias. Mónica Paola. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Fíjate que yo sí tuve la oportunidad de buscar unos pactos y encontré el del Mineduc, de Economía, Finanzas, el Ministerio de Salud y la Universidad de San Carlos. Todos estos están en una página, no hay que buscarlos, sino todos están ahí, pero los que son de las entidades públicas. Y analizando todas las estructuras, ¿verdad? Que así a grandes rasgos, ¿verdad? No así detenidamente, me pude percatar que todos tienen alrededor de 8 o 9 capítulos. El más largo es el del Mineduc, que tiene 14. Y todos tienen algo en común, que son las disposiciones generales, los derechos y garantías de asociación y también el régimen de salarios. Eso es lo que vi que tenían todos en común y que algunos son muy buenos, tienen bastantes prestaciones. Esa es la palabra que yo quería, o no quería, que ojalá la mencionara, prestaciones, pero si usted se da cuenta, si usted pudiera compartir, yo sé que usted hizo la tarea, Mónica, si así usted lo considera, compartirles el link a los compañeros de la página para que ellos puedan también ingresar y pues, obviamente eh, analizar los pactos, pero usted lo acaba de mencionar, tiene prestaciones, pero la mayoría de pactos en Guatemala se centran específicamente sobre prestaciones pecuniarias, es decir, prestaciones en dinero. Nunca, y son muy pocas, las que se centran en mejorar las condiciones laborales, es decir, en mejorar el clima laboral, en mejorar específicamente el tema del el lugar en donde uno trabaja, en no lugares oscuros, en mantener un lugar aislado uno, los temas ergonómicos, no toman en cuenta los temas de salud y seguridad ocupacional, y esto tiene un tema muy importante que es el conocimiento. Es decir, ¿cuántas escuelas de formación sindical conocen ustedes en Guatemala? ¿Conocen ustedes? Solo una hay en Shela, que es la López Larrabe, que yo creo que ya está en desuso. No hay escuelas de formación sindical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente al no tener los conocimientos correspondientes, se van centrando en únicamente prestaciones pecuniarias. Gracias, Mónica, por la explicación. Si alguien más en otro tema distinto, pues puede tomar la palabra también. Bien, ¿qué nos conlleva la primera unidad? La primera unidad nos conlleva específicamente a lo que es el derecho procesal colectivo del trabajo. Aquí vamos a ver una definición directamente no memorizada, sino con sus palabras, la naturaleza jurídica, porque hablé de principios, los principios rectores del proceso, los principios que veamos ahorita, estimados compañeros, van a servir como base sólida para efectos de lo que veamos en adelante. Nos va a servir para efectos de arreglo directo, vía directa, para tribunal de conciliación, para tribunal de arbitraje. ¿Ya? Gracias, Mónica. Y posteriormente vamos a ver los caracteres. ¿Qué es una característica, jóvenes? ¿Qué es una característica? ¿Qué manda? Describe algo, una característica. Así es, las características es lo que describe, si hablamos de las personas y ustedes que están en derecho o les gusta el derecho penal, no sé, cuando los agentes establecen o lo detienen a uno, o cuando uno va a un parte policial, o cuando uno va a la torre de tribunales, por favor descríbame las características. Es alto, fornido, delgado, gordo, con barba, sin barba, visto. Entonces es lo que describe a la persona. Las características del derecho de trabajo como tal
se describen en los principios propios del derecho de trabajo. Las características del derecho procesal del trabajo individual, se recuerdan que lo vimos el semestre pasado, y ahora a esos se le suman las características y los principios rectores propios del proceso y el contenido como tal, que es pues específicamente ya lo que vamos a ver. Derecho procesal del trabajo. Aquí hay un tema muy importante. Ustedes van a entender a lo largo del curso que es un juez de hecho y es un juez de derecho. ¿Ya? Aquí vamos a ver la organización de los tribunales de trabajo en materia procesal colectiva, es decir, cómo están estructurados. ¿Alguien de acá trabaja en la torre de tribunales laborales, jóvenes? ¿No? Licenciado, buenas tardes. Yo no trabajo, pero estoy haciendo mis pasantías ahí. Ah, qué bien. Bueno, no le voy a preguntar en qué juzgado, pero le recomiendo, Yesenia y compañeros, que por favor, cuando tengan tiempo, pues sé que trabajan, vayan a darse una su vuelta a la torre de tribunales laborales y suban nivel por nivel y solo vayan a ver específicamente los juzgados. No sé si alguno ha ido a la torre de tribunales alguna vez, con toda confianza. Sí, Lick. Gracias, Adela, gracias, César. Para los que no han ido, por favor, desde que ingresen, vayan subiendo las gradas. Son, ¿qué? 7, 8, 9 niveles, no tengo en mente ahorita, pero en el segundo y tercer nivel están la mayoría de salas de audiencias de los juzgados laborales, a excepción del juzgado 15º, que tiene su propia sala de audiencias en el propio juzgado. Ahí están también las salas laborales. Pero ¿por qué les digo esto? Porque así ustedes se dan una idea de lo que van a ir a ver. ¿Me explico? En el primer nivel está el centro de admisión de las demandas, también está el centro de la admisión de las demandas colectivas, por los baños cuando uno ingresa. Entonces, al final les insto, si ustedes así lo consideran, para que puedan ir y de una u otra manera conocer cómo se maneja esto. Los juzgados de primera instancia de trabajo y previsión social, las salas de la Corte de Apelaciones, ya vamos a ver en qué casos las salas de la Corte de Apelaciones conocen en primera instancia. Los tribunales de conciliación, los tribunales de arbitraje, las competencias de distribución. ¿Diferencia, jóvenes, entre jurisdicción y competencia? Lo Todos vimos los este semestre. jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia. Gracias, Carla. ¿Y clases o la subdivisión de la competencia en materia laboral? ¿Se recuerdan ustedes las clases de competencia que existen? Aquí nos va a servir esos conocimientos. ¿Alguien que se lo sepa? Adelante. Por razón de cuantía, por territorio, Gracias. ¿Qué más? Por materia. Ok, ¿qué más? Por razón de grado, Lick. Gracias. Entonces, si unificamos todos, es competencia por razón del territorio, competencia por razón de la materia, competencia por razón de la cuantía, competencia por razón del grado. ¿Me explico? Al final, las competencias que se aplican específicamente para los juicios ordinarios laborales, ¿se recuerdan que lo vimos el semestre pasado? ¿Aplica la competencia por territorio? Sí. ¿Aplica competencia por razón de la cuantía? ¿Aplica o no aplica? ¿Se recuerdan que lo vimos? ¿Ustedes consideran que en derecho de trabajo aplica competencia por razón de la cuantía? Sí, licenciado. ¿Por qué, Alexandro? Porque, según tengo entendido, tiene que ver por la cantidad por la que se demanda. Entonces, así tiene que ser el tribunal competente quien va a resolverlo. Ok. podría ser un tema de pago de prestaciones, Lick, ¿Qué manda? por el tema del pago de alguna de las prestaciones. Sí, ¿alguien más, jóvenes?
con toda confianza. Me preocupan más, felicito a los que hablan y me preocupan los que no hablan, porque no sé si no lo hacen porque no quieren o porque tienen pena. Ojo, en derecho de trabajo, la única competencia que no se aplica es la competencia por razón de la cuantía. ¿Por qué? ¿Alguien que me lea el 291 del Código de Trabajo, por favor? Artículo 291. Los juzgados de paz conocen de todos aquellos conflictos de trabajo cuya cuantía no exceda de 3,000 quetzales. Todos los jueces de paz de la República tienen competencia para conocer en esos conflictos donde no hubiese jueces privativos de trabajo y previsión social. Contra las resoluciones que se dicten, caben los recursos que establece la presente ley. Ok, muchas gracias. A consideración de ustedes, ¿cuál es el salario mínimo vigente para el año 2023, jóvenes? ¿Se recuerdan de eso? $3,400. 3,416.38, incluyendo la bonificación de incentivo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que este artículo 291 es un derecho vigente más no positivo. Entonces, en derecho de trabajo aplica la competencia por razón del territorio. Ojo, a excepción de que se haya acordado entre las partes que va a darse específicamente o se va a demandar donde mejor labore, donde mejor le quede a la persona, al trabajador. Competencia por razón del territorio, competencia por razón de la materia, ya vimos que es específicamente, ¿se recuerdan ustedes? Juzgados o jurisdicción privativa. ¿Qué es la jurisdicción privativa, amigos? Segundo párrafo del artículo 103 constitucional. Eso lo vimos, por favor. Si tienen alguna duda, pues lo podemos ver. Y el artículo 283 del Código de Trabajo. Entonces ya llevamos competencia por razón del territorio, competencia por razón de la materia y competencia por razón del grado. Cuando hablamos de competencia por razón del grado, nos referimos a juzgados de primera instancia y salas de la Corte de Apelaciones. Aunque exista un artículo que es el 291, yo siempre digo esto, este sería un buen punto de tesis para ustedes, la creación de o la fijación de la cuantía en materia laboral. Me explico, porque al final eso desfogaría muchos procesos que llevamos, porque nos envían a un juicio ordinario laboral en primera instancia a una persona que está reclamando 40,000 quetzales, nos envían a un juicio ordinario laboral de primera instancia a una persona que está reclamando 300,000 quetzales y a una persona que está reclamando 4, 5, 6, 7 millones de quetzales. Entonces, los mismos procesos llevan, o los mismos casos llevan el mismo proceso. Entonces, por eso es importante que se definan estos aspectos. ¿Me explico? Entonces, ya tenemos claro eso. Ya, esto a lo mejor ya lo saben, pero sí, por favor, manéjenlo. ¿Oyeron? La información, ya se los he dicho a ustedes, la información que se comparte acá, pues obviamente parte de la autoría del doctor César Ladrino Franco, que en el manual denominado Derecho Procesal del Trabajo 2, parte de la autoría de su servidor, conforme a las experiencias que hemos tenido, ya, y eso pues no se preocupen ustedes en anotar. Pues esto lo voy a pasar porque es prácticamente el repaso que vimos, que es el derecho colectivo del trabajo, que es el proceso colectivo como tal. Esto ya lo expliqué. Una definición como tal. Ya con todo lo que hemos visto, una definición del derecho procesal colectivo del trabajo podría decirse que es el conjunto de normas jurídicas. Vamos a descifrar esa definición, porque cuando ustedes estudian para sus privados se van a aprender conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, instituciones. Pero yo les pregunto a los privados, defíname todo eso. No me lo pueden definir. Entonces, ¿qué es el derecho procesal colectivo de trabajo? Es un principio de normas jurídicas. ¿Por qué normas jurídicas? Porque están plasmadas en un código de trabajo o están plasmadas en un pacto colectivo. Es un conjunto de normas jurídicas, principios. La importancia de los principios, estimados amigos. Doctrinas. Es decir, la doctrina
y la jurisprudencia e instituciones. Estamos hablando de instituciones propias del derecho del trabajo, del derecho procesal del trabajo como tal, y de las materias que de una u otra manera complementan a la misma. Entonces ahí podemos decir que el derecho procesal colectivo del trabajo es un conjunto de normas jurídicas, principios e instituciones, ¿ya?, que van a resolver los conflictos que surgen entre los trabajadores y empleadores en materia colectiva, ¿ya? Ojo, esa es la gran diferencia en materia colectiva, cuando se susciten en un centro de trabajo situaciones que tengan que ver con mejoras salariales y condiciones laborales, es decir, condiciones laborales de los trabajadores. Lo importante de esto es resolver los conflictos colectivos del trabajo. Interés general va a prevalecer sobre el interés particular. Eso no lo pierdan de vista, por favor. ¿Me explico? La característica acá es, disculpen que sea tan cansón, es que en el derecho individual o en el procesal individual es un conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que van a regular los conflictos que surgen entre patronos y trabajadores en lo individual a través de la intervención de los juzgados o el organismo judicial en el área laboral. Aquí también conjunto de principios, doctrinas, normas e instituciones que van a regular las relaciones que surgen con ocasión del trabajo, ¿ya? Y estos conflictos que se suscitan entre patronos y trabajadores de forma colectiva cuando se demanden mejoras salariales o condiciones laborales. Es decir, cuando se den conflictos colectivos de carácter económico, social y conflictos colectivos jurídicos. ¿Me explico? Eso está claro. Eso no hay ningún inconveniente. La naturaleza jurídica, si ha explicado, estimados jóvenes, que el interés general va a prevalecer sobre el interés particular, ya lo tienen ahí, pero ¿cuál es la naturaleza jurídica? Que es de derecho público. ¿Por qué creen ustedes que es de derecho público, estimados compañeros? Adelante, Ezra. Y Luis. Porque interviene el Estado, licenciado. Así es. ¿Y Luis? Buenas tardes, licenciado. Aparte que interviene el Estado, también es porque es gratuito y pues el Estado auxilia ahí sí que al trabajador, y las garantías pues son por parte del protege al trabajador, y existe también lo que es la prueba invertida, ¿verdad? Sí. Adelante, Luis, otra vez. No se preocupe. ¿Quería hablar? ¿O ya? Sí, sí, al final es de derecho público. ¿Por qué? Porque tal y como ustedes lo mencionan, recordémonos que cuando nos referimos a intervención del Estado, nos referimos específicamente a la intervención desde el ámbito administrativo y la intervención desde el ámbito judicial. ¿Leyeron ustedes el artículo 40 de la Ley del Organismo Ejecutivo? ¿Qué regula? ¿Qué regula el artículo 40? Que es el Ministerio de Trabajo el encargado de velar por todas las relaciones obrero-patronales que se susciten entre patronos y trabajadores. Pero cuando hablamos de intervención del Estado, nos referimos en su conjunto. ¿Tienen su Constitución a la mano? ¿Alguien que me lea el artículo 140, por favor? Con gusto, Lic. Adelante, Daniel. Ok. Perdón, Vicky, Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. 141, por favor. De acuerdo. Soberanía. La soberanía radica en el pueblo, quien la delega.
para su ejercicio en los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. La subordinación entre ellos mismos es prohibida. Gracias, Dania. Es decir, organismos ejecutivo, legislativo y judicial. Cuando hablamos de intervención del Estado, nos referimos a que interviene desde un punto de vista judicial, cuando, valga la redundancia, los casos se judicializan, y cuando hablamos desde un punto de vista del organismo ejecutivo, lo hacemos a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. ¿Me explico? Eso yo sé que a lo mejor está claro, pero es importante verlo. ¿Qué establecen los autores de los libros? Es un derecho frente al empresario. Es un derecho de clase social frente a la otra. ¿Por qué creen ustedes que es un derecho frente al empresario? Si yo le digo, Carla, mire, Carla, fíjese que necesitamos un aumento salarial del 20% y yo vengo a representación de 300 personas, me va a decir, Carla, mire, mejor lo despido, pues, y hay que estar molestando. Pero si ya venimos 300 personas y le decimos, Carla, fíjese, o jefa, o como le llamen, necesitamos un aumento y vamos a presentar un conflicto colectivo, ahí es un derecho frente al empresario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que Carla me diga a mí, no esté molestando a Jesús, a que Carla le diga a sus 300 trabajadores, miren, no es así, porque si no, paran producción, se van a huelga, ¿y qué le queda a Carla? Negociar. Por eso se regula que es un derecho frente al empresario. Cuando regulan que es un derecho de una clase social frente a la otra, pues obviamente, esto recordémonos, ¿desde cuándo es el Código de Trabajo, estimados compañeros? ¿Qué fecha tiene? 1961. Gracias, Carlos. 47, 61. Así es, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos retrotraemos un poco a esos tiempos y recordémonos que no tenían las personas la misma posibilidad de un trabajo, de un estudio como todo lo tenemos ahora. Entonces, cuando se habla de un derecho de clases sociales es porque obviamente en aquel entonces todavía se sigue marcando la diferencia de clases sociales, que eso de verdad es irrelevante, lo hablo desde un punto de vista particular y es responsabilidad personal, pero las clases sociales no tendrían que existir. Lamentablemente el mismo ser humano es quien establece las clases sociales. No requiere ser absorbidas por el Estado. ¿Por qué? Porque obviamente cuando regulan no requiere ser absorbidas del Estado, nos referimos a que de una u otra manera, si existe la voluntad política, es decir, la voluntad de patrón y trabajador para poder negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, no va a requerir que el Estado intervenga. ¿Me explico? Cuando se regula, el sindicato permite igualar las fuerzas dentro de la empresa, instrumento de democratización. ¿Qué es democracia, jóvenes? ¿Qué es democracia? La democracia es el poder del pueblo en la sociedad. Gracias, Dani. Exactamente. Si definimos la palabra democracia en dos aspectos, demo, que significa pueblo, y gracia, que significa poder, es decir, lo que acaba de decir muy acertadamente Dania, el poder del pueblo. Si lo trasladamos a un punto de vista colectivo, vuelvo y repito, jefa Carla, queremos negociar, mejor lo despido, Jesús, para que me están molestando, decir, Carla, somos 300, entonces ya por eso se establece que se convierte en un instrumento de democratización. ¿Por qué? Porque Carla o nos despide a los 300 y se queda sin específicamente dar su producción o hace una negociación. Yo pregunté esto el semestre pasado. ¿Quién da el trabajo, jóvenes? ¿Quién es el que da el trabajo? Los trabajadores. El patrón. Patrón, empleador. Así es, Victoria. Quien da el trabajo es el trabajador. Quien da su fuerza de trabajo es el trabajador. Para los, no sé quién contestó, no los vi. Los patronos no, los patronos lo que dan es prácticamente un acceso a poder trabajar, pero quien da el trabajo, quien da esa fuerza laboral es el trabajador. Si Luis Armando viene y me dice, Lick, tengo una carreta de tacos y tengo listo todo, pero lo único que me falta son los trabajadores, se le va a chuquear la carne si no los contrata.
O si no le llega a trabajar ninguno, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿quién va a dar el trabajo? El trabajador. Ojo, me ha pasado en otras clases. No estoy hablando de ideologías. No estoy hablando de ideologías políticas. Estoy hablando de un tema eminentemente doctrinario, un tema académico. Estamos en derecho colectivo del trabajo. ¿Ya? Entonces, al final, quien da el trabajo es el trabajador. ¿Por qué se dice que es un derecho frente al Estado? Por lo mismo que hemos explicado. Vuelvo y repito, cuando hablamos que es un derecho frente al Estado, se refiere a el Estado. ¿Qué manda? Sí, Carlos, a la orden. Bueno, no se le escuchó a Carlos. Cuando hablamos es un derecho frente al Estado, nos referimos exclusivamente a que de una u otra manera, no me deja. Dígame, Carlos, o apague su micrófono, por favor, disculpe. Ok, cuando hablamos que es un derecho frente al Estado, nos referimos exclusivamente a que Guatemala ha ratificado convenios internacionales. Por eso la importancia, por favor, de que ustedes puedan leer los convenios colectivos. ¿Me explico? ¿Ya? Cuando hablamos que la Constitución limita la intervención del Estado, vuelvo y repito, ¿qué establece el convenio 87? Léanse el artículo 3, por favor. Convenio 87. El Estado no puede tener ningún tipo de injerencia sobre la organización sindical. No lo dice regular taxativamente, sí, pero así lo establece. ¿Ya? Es decir, respetar los convenios y pactos colectivos. Se respeta el derecho a la huelga y paro. El inciso C del cuarto considerando. ¿Se recuerdan que ya los puse a leer eso? Vale. Entonces, y por último, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo, que es prácticamente lo que explicamos en el repaso. Principios rectores del proceso. ¿Tienen alguna duda de lo que acabo de explicar, jóvenes? Por favor. Con toda confianza. Solo el artículo del convenio 87 no lo pude. Artículo 3. Es el 3. Yo les recomiendo, por favor, que lean todo el convenio. Es pequeñito, pero léanlo, por favor, porque sí les puede servir. Gracias, licenciado. ¿Me explico? Licenciado, disculpe, ¿qué convenio dijo? 87, Alison. De hecho, yo les compartí en el Classroom los convenios. Entonces lean, por favor, convenio 87, convenio 98, convenio 81, convenio 129, y lean también, aunque no está ratificado, el convenio 154 que regula la negociación colectiva en el sector público, que regularmente, a excepción de la Coca-Cola, Jutiapa, Zacapa, perdón, es el único pacto colectivo que hay, FESTRAS, que es la Federación de Trabajadores del Sector Privado, que es los que tienen un pacto colectivo. De lo contrario, ya no hay ningún pacto colectivo en el sector privado. Principios rectores. Ya hablamos que es un principio. ¿Qué es un principio, jóvenes? ¿Qué son principios? Ya lo expliqué. Directrices o líneas dentro de las cuales ha de desarrollarse las instituciones del proceso. Así es, Samuel. Así es. De esa cuenta, primer punto, todos, y ojo, esta es la gran diferencia con el derecho colectivo del trabajo y el derecho individual del trabajo. En derecho individual del trabajo, recuérdense ustedes que todos los días hábiles son los que regula específicamente la ley del organismo judicial. ¿Ya? En materia colectiva, todos los días y horas son hábiles. Esto es como un amparo. En materia electoral, para presentar un amparo tenemos 5 días, ¿se recuerdan? En materia normal, 30 días. Acá
para ver el tema del amparo, estamos hablando que son todos los días y horas son hábiles. Alguien que me lea el 324 del Código de Trabajo, por favor. Ya vamos a ir entrando en materia. Adelante, Wendy. Artículo 324. Los tribunales de trabajo y previsión social actuarán en días y horas inhábiles, cuando el caso lo requiera, habilitando el tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podrán suspenderse salvo fuerza mayor, y se entenderá habilitado el tiempo necesario para su terminación. Para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. Esa es la clave. Todos los días y horas son hábiles. Ha pasado con amigos abogados que no han tenido la experiencia en materia colectiva, que no sé si no les explicaron esto o no sé si no le pusieron la debida atención, que cuando existe un proceso colectivo, ellos dicen, me notificaron viernes y tenemos 48 horas. Ay, el lunes empieza a correr el plazo. Error garrafal. El plazo empieza a correr a partir del día siguiente a la notificación, es decir, vence el día domingo. Y muchos presentan el documento o la contestación el día martes. Ya les precluyó el plazo. ¿Qué es el principio de preclusión, jóvenes? Que si ya la etapa pasó, ya no puede presentar, ¿verdad? Así es. Ninguna queja. Gracias, Leslie. O sea, aquí tomar muy bien. Por eso, aquí es donde les he comentado que de una u otra manera vamos a conjugar todos los principios como tal. Tanto el derecho individual, el derecho de trabajo como tal, el derecho colectivo del trabajo y todavía ahora los principios del derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Por qué? Porque todos los días y horas son hábiles y lo acaba de decir Leslie muy acertadamente. Si ya precluyó, si ya pasó esa etapa procesal, no se puede volver a regresar. ¿Cuál es el segundo principio? A lo largo del proceso de todo el trámite se combina el conocimiento jurisdiccional del juez unipersonal que él conoce el trámite del proceso con el tribunal pluripersonal que conoce dentro de la fase procesal de conciliación para concluir nuevamente con el conocimiento del juez unipersonal. Se los explico rápidamente. Cuando se presenta un conflicto colectivo de carácter económico-social, se presenta obviamente el memorial y se presenta en el primer nivel que yo les dije en la torre de tribunales, el Centro de Servicios Auxiliares Laborales que está en la zona 10, y ellos proceden a calificar si cumple o no con los requisitos. Inmediatamente lo trasladan a un juez unipersonal, es decir, lo trasladan al juzgado tercero, al juzgado cuarto. El juez inmediatamente, al darse cuenta que es un proceso colectivo, ya les voy a explicar el procedimiento en donde él deja de ser un juez unipersonal, emite la resolución y cita dentro del plazo que regula la ley, que ya se los voy a mencionar, para que se conforme el tribunal de conciliación. Entonces, deja de ser un juez unipersonal y pasa a ser un tribunal de conciliación, que ya lo vamos a explicar, los plazos, los procedimientos. Y al conformarse ese tribunal de conciliación, que es un representante por parte de los trabajadores y un representante por parte de los patronos, se convierten en el tribunal de conciliación. Y aquí es donde se conjuga lo que les había explicado de que existen los jueces de hecho y los jueces de derecho. ¿Me explico? Cuando hablamos de los jueces de derecho, nos referimos al juez unipersonal. Si voy muy rápido, me pueden parar, por favor. O me pueden interrumpir, que es la palabra correcta. Si cuando hablamos de jueces de derecho, nos referimos al juez natural, al juez que conoce. Y cuando él manda a llamar y les dice, por favor, necesito que integremos el tribunal de conciliación, ya se nombra conforme al procedimiento que establece 291, 92, 93, ya lo vamos a ver en su momento, el Código de Trabajo para conformar los tribunales de conciliación y arbitraje. Ya ellos llegan, que son jueces que no tienen que conocer de derecho. ¿Por qué?
para resolver un conflicto colectivo de carácter económico-social, van a conjugarse todos los principios generales básicos del cuarto considerando o que están establecidos en el cuarto considerando el Código de Trabajo, en donde se va al principio de primacía de la realidad, objetividad, principio de superación de las garantías mínimas y principio de capacidad de pago. Entonces, estos jueces, que se les llama jueces de hecho, perdón, no tienen que conocer del derecho, sino ellos van a emitir sus recomendaciones conforme la realidad, conforme lo que ellos ven en cada área. Por eso, jóvenes, ya lo voy a volver a explicar cuando nos toque ver el tema, por eso es que de una u otra manera, ya se establece que el tribunal está conformado por un juez de derecho y dos jueces de hecho. ¿Me explico? Ya ahorita no se preocupen en anotar eso, ya les voy a explicar yo de las 12 horas, les voy a explicar las 24 horas, los 48 horas, o sea, ahorita lo que me interesa es que ustedes conozcan los principios. Principio de todos los días y horas son hábiles. Principio de que existe una combinación o una conjugación del juez unipersonal pasando por el juez o el tribunal de conciliación, y si no existe un proceso o si no acatan las partes el pliego de recomendaciones, el proceso vuelve a ser específicamente unilateral porque ya solo se queda el juez para que él continúe con el procedimiento de la huelga. Ya lo voy a explicar. ¿Alguna duda con este principio que acabo de explicar? No tengan pena. Solo para confirmar, licenciado, ¿dijo que los jueces de hechos son los unipersonales? ¿O es al revés? Los jueces unipersonales son los jueces que están actualmente, son los jueces de derecho, el juez natural. Y cuando hablamos de los jueces de hecho, son las personas que llegan a integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, es decir, el que nombra el sector empresarial y el que nombra el sector laboral. Son los jueces que la Corte Suprema de Justicia debe de emitir cada año dentro de los meses correspondientes. De esa cuenta es que de una u otra manera se denominan jueces de hecho. ¿Por qué? Porque son jueces que no conocen específicamente, son jueces que no conocen de la ley. No tienen que conocer de la ley, porque ellos van a resolver conforme la experiencia que ellos tienen. Entonces, Gabino y compañeros, el juez de derecho es el juez que está nombrado, el que conoce de la ley. Y los jueces de hecho son los que van a integrar el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Son los dos nombrados por los sectores. ¿Alguna duda? Todo claro, gracias. Gracias. Compañeros, ¿alguna otra duda? Licenciado, disculpe, ¿usted me podría repetir, por favor, el segundo principio que mencionó, por favor? Sí, el segundo principio resumido es que a lo largo del proceso existe una conjugación o una dualidad de conocimiento del juez unipersonal pasando por el juez o los jueces del tribunal y vuelve a ser otra vez del conocimiento del juez unipersonal. Y ya se da todo lo que acabo de explicar. Conoce el juez unipersonal cuando recibe el pliego de peticiones, cuando convoca entre las 12 horas, ahí deja, y cuando se integra los tribunales, se deja de ser juez unipersonal para convertirse en tribunal de conciliación. No existe arreglo, posteriormente ya vuelve a convertirse en juez unipersonal y continúa el proceso de la huelga. Ya obligatoriamente sí tienen que verse, ya vamos a ver los tribunales de conciliación, de arbitraje, que existe el arbitraje potestativo y el arbitraje obligatorio. Eso no lo vamos a ver hoy, sino lo vamos a ver ya a mediados del curso. Pero ese es, no sé quién me habló, creo que fue María Gabriela, no recuerdo, Yesenia, no recuerdo qué pena. Fui yo, Lic. Muchas gracias. Pero eso, ¿yo? Muchas gracias. Ya. Tercer principio.
Tercer principio. Aquí hay un tema muy importante que sí lo vamos a leer. Uno de los principios rectores, cuando ustedes, por favor, Dios mediante, estén asesorando a su cliente y al Estado, por favor, en materia colectiva, desde el momento en que exista un conflicto colectivo de carácter económico-social presentado o planteado ante los tribunales, las empresas o el Estado o las instituciones públicas se encuentran emplazadas. Es decir, que no pueden despedir a ninguna persona sin que exista la autorización judicial. Esto lo hablé a grosso modo la semana pasada. Alguien que me lea el artículo 379 del Código de Trabajo, por favor. ¿Lo leo? Por favor, Carlos. Artículo 379. Desde el momento en que se entregue el pliego de peticiones al juez respectivo, se entenderá planteado el conflicto para el solo efecto de que patronos y trabajadores no puedan tomar la menor represalia uno contra el otro, ni impedirse el ejercicio de sus derechos. Si el patrono infringe esta disposición, será sancionado con multa igual al equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no agrícolas. Además, deberá reparar inmediatamente el daño causado por los trabajadores y hacer efectivo el pago de los salarios y demás prestaciones dejadas de percibir durante el despido, sin que esto lo exonere de la responsabilidad penal en que haya podido incurrir. Si la conducta del patrono dura más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si es trabajador o si fuera colectivamente un sindicato, quien infrinja esta disposición será sancionado con una multa equivalente de 1 a 10 salarios mínimos mensuales para las actividades no agrícolas y estará obligado a reparar los daños y perjuicios causados. Ahora, por favor, Carla, qué pena, el 380. Artículo 380. Y esa parte del espacio, por favor, disculpe. Ok. A partir del momento a que se refiere el artículo anterior, toda terminación de contratos de trabajo en la empresa en que se ha planteado el conflicto, aunque se trate de trabajadores que no han suscrito el pliego de peticiones o que no hubieran adherido al conflicto respectivo, deberá ser autorizada por el juez, quien tramitará el asunto en forma de incidente y sin que la resolución definitiva que se dicte prejuzgue sobre la justicia o injusticia del despido. Si se produce terminación de contratos de trabajo sin haber seguido previamente el procedimiento incidental establecido en este artículo, el juez aplicará las sanciones a que se refiere el artículo anterior y ordenará que inmediatamente sea reinstalado él o los trabajadores despedidos y en caso de desobediencia, duplicará la sanción conforme lo previsto en el artículo que procede. Si aún así persistiere la desobediencia, ordenará la certificación de lo conducente en contra del infractor para su procesamiento, sin que ello lo exonere de la obligación de reinstalar a su trabajo a los trabajadores afectados. El juez actuará inmediatamente por constarle de oficio o por denuncia la omisión del indicado procedimiento. En este último caso, su resolución de reinstalación debe dictarla dentro de las 24 horas siguientes de haber ingresado la denuncia al tribunal y en la misma resolución designará a uno de los empleados del tribunal para que, en calidad de ejecutor del mismo, haga efectiva la reinstalación. El procedimiento de reinstalación que establece este artículo es aplicable también cuando se infrinja el derecho de inamovilidad que establece el artículo 209 de este código. Gracias, Carla. Ese artículo lo que regula es la inamovilidad por estar formando o conformando un sindicato. Esa es la inamovilidad sindical. Este artículo lo vamos a ir descifrando más adelante, pero para efectos de estos 3 principios que voy a explicar, sí era importante que lo leyéramos. Es decir, dentro del proceso colectivo en materia
o dentro del proceso laboral de materia colectiva se debe de respetar la observancia que hace el juez. Y si no se respeta, automáticamente ya Carla nos hizo favor de leer específicamente el procedimiento que el juez debe de establecer. Cuando regula que conoce de oficio a petición se refiere al señor juez, se notificó específicamente, el patrono no le importó y nos despidió. Entonces ahí inmediatamente se ordena la reinstalación. Eso lo vamos a ir viendo en su momento. Cómo se solicita la reinstalación, si es la persona individual, si es el comité ejecutivo, tiene que ser el sindicato. ¿Me explico? Entonces, al final, el principio como tal es que existe ya la obligación de respetar la resolución que el juez emita. Por eso regula, existe como acto de iniciación procesal dentro del proceso colectivo en materia de diligencias de reinstalación que derivan de la inobservancia de las prevenciones dictadas dentro del trámite del conflicto o el conocimiento de oficio. Eso es un principio muy importante. ¿Ya? El otro, ¿ya? Aquí ya lo vamos a ver en su momento. Estos son principios. En el Tribunal de Conciliación no es obligatoria la presencia de abogados. En el Tribunal de Arbitraje sí es obligatoria la presentación o el asesoramiento de los abogados. ¿Me explico? Eso ya lo vamos a leer. Lo que me interesa ahorita es que ustedes, por favor, tengan claro conocimiento de cuáles son los principios rectores del derecho procesal colectivo del trabajo. Llevamos que todos los días y horas son hábiles, ¿se recuerdan? ¿Se recuerdan de eso? Acabamos de verlos. Llevamos específicamente a que de una u otra manera se debe de respetar el proceso que el juez emita las resoluciones correspondientes. Es decir, no debe de existir de una u otra manera la inobservancia de la resolución. Existe o se debe el principio de el juez unipersonal pasando al Tribunal de Conciliación o Arbitraje y posteriormente vuelve un juez unipersonal. Y este va ligado con el B, que es que existe dentro del conocimiento del proceso jueces letrados, jueces de derecho y jueces de hecho, que es específicamente lo que acabo de explicar. Esto, si tienen alguna duda, se lo voy a explicar, pero los jueces de derecho, vuelvo y repito, son los jueces que de una u otra manera tienen el conocimiento necesario, y los jueces de hecho son los representantes de una u otra manera nombran. Esos nombramientos se tienen que dar cada año. Y ahí cuando veamos la ley de sindicalización, de regulación de huelga por trabajadores del Estado, vamos a hacer esa diferencia que existe entre esta ley y el Código de Trabajo. Entonces, este principio no tiene mayor sustanciación para poder explicar. Ojo, este principio es muy importante. La resolución que dicta el Tribunal de Conciliación no es vinculante con el proceso del procedimiento de huelga, pero sí lo es con la resolución que debe dictar el Tribunal de Arbitraje en el caso de que la conclusión del proceso colectivo, por haberlo acordado así las partes o por disposición de la ley, deba terminar a cargo de un tribunal de arbitraje, que es lo que les estaba explicando. Lo que emite un tribunal de conciliación es un pliego de recomendaciones, ¿ya? Y recordémonos que el grupo coaligado va a llegar a través de su comité ad hoc hasta un tribunal de conciliación, y el tribunal lo que va a emitir es un pliego de recomendaciones que puede que lo cate o puede que no, pero esto no tiene carácter vinculante para efectos de el proceso que se está dando, pero sí va a tener un carácter vinculante para efectos si esto pasa a través ya de un sindicato a un tribunal de arbitraje. No quiero hacer dos bolas con eso, pero lo que les quiero mencionar es que, o lo que regula este principio rector de este proceso, es que las recomendaciones a la resolución que emite un tribunal de conciliación es o se denomina un pliego de recomendaciones y no tiene carácter vinculante, ¿ya?
para con las partes dentro del propio proceso que se está dilucidando, es decir, grupo coaligado sindicato, pero sí va a tener un carácter vinculante para la decisión que más adelante tome un tribunal de arbitraje. ¿Está claro eso, jóvenes? Eso está claro. ¿Qué se llama ultra petit? Ojo, aquí se me olvidó explicar algo. Cuando Carla nos hizo muy amablemente favor de leer y regula que la inamovilidad aplica para todas aquellas personas que firmaron o no el pliego de peticiones. A eso se le llama principio de atracción. Es decir, el principio de atracción significa que no obstante, el pliego de peticiones solo lo firmó Rosita, Shamey, Carla, María Gabriela, Gavino, Leslie, Wendy, Cindy, Lorena, Allison y Brenda, que son 2, 4, las 10 personas, supongamos que son los delegados del sindicato. Habemos ahorita 145 personas conectadas. Si se presenta esa demanda, la orden que el juez emana de que no se puede despedir a ninguna persona sin autorización judicial no va a aplicar solo para las 10 personas que lo presentaron, va a aplicar para los 145. A eso se le denomina principio de atracción. ¿Me explico? Pregunta de examen, pregunta de privado. En materia laboral, es el único caso en donde los jueces pueden dictar sentencias con carácter ultra petit. ¿Alguien que me lea el artículo 403 del Código de Trabajo, por favor? Adelante, Wendy. Artículo 403. La sentencia resolverá por separado las peticiones de derecho, de las que importen reivindicaciones económicas o sociales, que la ley imponga o determine, y que estén entregadas a la voluntad de las partes en conflicto. En cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo, total o parcialmente, a lo pedido y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas. Ahí paremos, Wendy. Ahí, por favor, si ustedes lo consideran, al final de ese párrafo donde regula, y aún concediendo cosas distintas de las solicitadas, consígnele principio rector del derecho procesal colectivo del trabajo, ultra petit. Principio rector del derecho procesal colectivo del trabajo, ultra petit. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esto les va a servir. Ojo, yo no sé, pues, pero este código que tienen ahorita yo les recomiendo que es el que utilicen para los privados. ¿Ya? Y como recomendación, no están en clase de privados, yo lo sé, pero como recomendación, acostúmbrense a ir subrayando ya con sus colorcitos. Es decir, con un color señalen los plazos, con otro color señalen lo más importante, con otro color señalen los recursos, para que así no se les vaya dificultando. ¿Ya? Entonces, ese es el principio rector. En materia laboral es el único caso que se da, o más bien en derecho es el único caso que se da en materia laboral que pues resuelve ultra petit. ¿Está claro eso, jóvenes? Adelante, Alison. Licenciado, disculpe una consulta. ¿Me podría explicar un poquito más sobre el principio de atracción, por favor? Usted me quedó duda. Sí, con mucho gusto. El principio de atracción, lo que significa, Alison, es simple y sencillo. ¿Se recuerdan cuando leímos el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo? Regula en su artículo 49 que el pacto colectivo va a aplicarse en todo el centro de trabajo, incluso para aquellas personas que no fueron firmantes o signantes del pacto. Entonces, cuando hablamos del principio de atracción, me refiero a que este principio, por la naturaleza del mismo,
va a aplicarse a todas las personas del centro de trabajo. No obstante, si firmaron o no firmaron, si fueron parte o no fueron parte de la firma del documento. Es decir, Alison, Carla, Wendy, Rosita, Shamey, María, Gavino, Leslie, Elizabeth, Cindy, Brenda, Victoria, Dani, Aurora, Wilmer y Luis Armando firmaron el pliego que contiene el conflicto colectivo de carácter económico-social, que son 15, ya se salieron 2, y ahora estamos 143. Pero si el juez regula y dice con lugar y se acepta para su trámite el conflicto colectivo de carácter económico-social, el juez va a decir, se prohíbe que se despida a cualquier trabajador ya sin la autorización judicial. Entonces, ¿qué significa eso? Que aunque ustedes 15 presentaron el conflicto, este principio va a regular que esa orden judicial aplica para los 144, ya regresó 8. El pacto colectivo. El pacto colectivo, la comisión negociadora fue la que dice, estamos de acuerdo en negociar estas condiciones laborales. Pero el hecho de que solo hayan sido parte de la comisión negociadora 6, 7 personas, no significa que este beneficio les vaya a cubrir a las 7 personas nada más. Es decir, supongamos que existe beneficio en donde tiene un bono de Semana Santa por 5,000 quetzales. Ese beneficio se va a aplicar no a las 5 personas que suscribieron, se va a aplicar a los 144 trabajadores. ¿Por qué? Porque es para todo el centro. Entonces, en sí, el principio de atracción, Alison y compañeros, es el principio por el cual, ¿ya? Se va a aplicar el derecho a todas las personas o el derecho que les asiste a todas las personas del centro de trabajo, aun cuando ellos no hayan signado, no hayan sido partes de la presentación del conflicto colectivo de carácter económico y social. Es en grandes rasgos, ¿verdad, Alison? No sé si está claro. Sí, licenciado, muchas gracias. Okay. Así es, Ricardo, pero pregúntemelo, por favor. Ricardo dice se borró. Ricardo, ¿qué lo borró, Ricardo? Yo creo que decía que si aplica o no a cualquier trabajador del sindicato, es el principio de atracción. Sea o no sindicalizado, aplica a todo el centro de producción o a toda la empresa. El otro principio que de una u otra manera regula la apreciación y valoración de la prueba debe hacerse de acuerdo con el sistema de leer, saber y entender de los jueces. Esto va de la mano con el 403 que de una u otra manera nos hizo favor de leer Carla, creo que fue, ustedes me corrigen o no sé quién fue. Pero al final, cuando leímos el artículo 403, que pueden darse aspectos ultra petitos, se recordarán ustedes. Pero también ese artículo regula en cuanto a esas últimas, puede el Tribunal de Arbitraje resolver con entera libertad y en conciencia, negando o accediendo. Pero si nosotros leemos el artículo 412, regula los tribunales de conciliación y arbitraje apreciarán el resultado y el valor de las pruebas según su leal saber y entender, sin sujetarse a las reglas del derecho común. ¿Por qué creen ustedes que es esto? Porque son tribunales de conciliación y arbitraje. Y hay jueces de hecho y jueces de derecho. El juez de derecho va a aplicar la ley y los jueces de hecho van a emitir su posicionamiento desde la experiencia, desde lo que ellos viven en la calle como patrono y trabajador. Es decir, supongámonos que Carla es la juez, Alison es el representante de los trabajadores y Wendy es el representante de los patronos. Entonces es el tribunal de conciliación. Carla dice, la ley me manda a mí que dentro de las 12 horas debo citarlos. Alison, por favor, ¿por qué usted considera que pidieron esto? Porque la canasta básica está cara, porque no alcanza, porque ya no hay buses, porque ahora tienen que pagar taxi, Uber, lo que sea. Y Wendy regula como delegada del sector empleador, pues es un hecho que se comprende. Sin embargo, el sistema productivo no está para poder dar unas mejoras salariales porque el sistema productivo del país está parado. Entonces ahí es donde de una u otra manera, por eso regula que las sentencias se van a emitir conforme a su leal saber y entender y no se va a aplicar o sujetarse a las reglas del derecho común. No sé si me doy a entender. Porque aquí influye mucho la necesidad per se que tiene
el tribunal de tomar en cuenta el entorno social y la conflictividad que pueda suscitarse o no en el área. No es lo mismo negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo acá que negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo en las bananeras. A mí me ha tocado que estar negociando pactos colectivos en las bananeras y la idiosincrasia de las personas es muy compleja y muy distinta. Entonces ese entorno social es el que se tiene que ver. Por eso se regula que este principio, ojo, este principio es uno de los más importantes porque va a permitir a los tribunales de conciliación y arbitraje que ellos tengan una valoración más profunda de lo que se le está poniendo a la vista. Vuelvo y repito, Allison dice, ya la canasta básica, 3.300 y algo está el salario mínimo. Estamos hablando de la canasta vital, está en 3.800 y algo, ni siquiera la canasta básica. Entonces no tenemos buses. ¿Cuánto gastan de combustible? Te dice Wendy, yo lo entiendo. Yo lo entiendo, señor juez, pero ¿qué vamos a hacer si como empresa no tenemos producción? Si como empresa estamos pagando más impuestos. Entonces ahí el juez lo que hace es hacer un consenso. Ojo, aquí es un tema muy importante porque aquí el juez no, o sea, sí aplica la ley, pero el juez tiene que escuchar a esos dos jueces legos o de hecho, porque ellos van a emitir su apreciación desde la conciencia, desde lo que pasa en la realidad. Y el trabajo de Carla o del juez es un trabajo muy duro y muy con responsabilidad, porque ella tiene que conjugar lo legal con la realidad. ¿Tienen alguna duda? Esto no es tan complicado, pero quise explicárselo más a profundidad. ¿Tienen alguna duda? Ojo, no voy a contestar mensajes si no me los preguntan. Quiero que hablen. Sí, solo es una solicitud para ver si podía colocar sí, creo que es el numeral E, porque estaba apuntando, pero cuando ya estaba en la F. ¿Perdone? Aquí vamos en la H. Bueno, usted lo dice por número. Ah, no hay E. Ah, no, no hay E. Ok, gracias, licenciado. Me pasé a ver. Tiene razón. ¿Cuándo vamos? Ahí está. Allison creo que, no, Hilda dice, elijo una consulta si un pacto colectivo entre las mejoras salariales incluye un 15% de incremento salarial, se termina la actividad. ¿Cómo así se termina la actividad sindical? No entiendo, Hilda. Se termina. Hilda, si me puede aclarar a qué se refiere eso. Hilda. Bueno, perdón, no. Tengo problemas con mi audio. Con sí. mi micro. Sí, fíjese que en donde trabajo nosotros estamos viendo lo del pacto colectivo. Mi propuesta era que se solicitara un 15% de incremento salarial cada enero, que pudieran solamente este enero. Pero los del sindicato dijeron que ahí se terminaba la actividad sindical y que eso no era posible. Entonces, por eso estoy preguntando esto. Oh, eso es una pregunta muy importante y creo que con eso vamos a cerrar. Vean, yo respeto mucho la libertad sindical pura y per se, pero cuando dicen con eso finaliza la actividad sindical, quiero entender, Hilda, que le están diciendo, mire, Hilda, si pedimos eso y no lo dan, ya no va a haber más objeto de negociación colectiva durante tantos años. Entonces, los sindicatos, con respeto a todas las personas que están acá, si tienen alguna organización sindical, deben de defender los derechos de sus agremiados, de sus afiliados. No solo pensar si se termina o no se termina la actividad sindical. Es como, hay dos clases de abogados. Los abogados que viven del conflicto y los abogados que vivimos para resolver el conflicto. Es decir, yo he visto un montón de abogados que solo mantienen entretenido al cliente y es un negocio, pues yo lo respeto, pero no lo comparto. Y llegan conmigo y al final les digo, miren, les cobro tanto, pero les voy a resolver el problema. Entonces, no sé, Gilda, si dice 15%, pues hay que ver en qué institución es. Recuérdense que ahí tiene que ver el principio de capacidad de pago. Ahorita el Ministerio de Trabajo está dejando en reserva de ley algunos artículos que no tendría que ser así, pero se entiende mucho por todo lo que pasó en el 2016-17, la persecución que se tuvo contra sindicalistas, aunque tendría que respetarse la libertad sindical. Pero si le dice se termina la actividad sindical, se refiere a que ya no van a tener mayor parámetro de negociación. Por ahí quisiera entenderlo yo, Gilda.
Sí, licenciado, es correcto por ahí. Sí, Ellos realmente, con nosotros, el pacto colectivo, hubo una negociación y se hizo un acta donde se aprobó las mejoras que iban a haber, pero hasta el día de hoy no se ha cumplido este pacto colectivo y ya lleva 2 años en lo administrativo en el Ministerio de Trabajo. Gracias, licenciado. No, ese es un buen punto, Gilda. Por favor, yo le ruego que en unos 2 meses, si Dios nos da la vida, usted me pueda interrumpir recordándome eso, porque ese mismo ejemplo voy a poner para cuando esté explicando los conflictos colectivos jurídicos, porque es un buen ejemplo. Entonces, jóvenes, hoy dejamos la clase acá, siendo las 18:57, así tienen ustedes tiempo de estirarse, entrar a la otra clase, tomar agua, qué sé yo, comer algo, y recordémonos que el jueves, por favor, a las 6:05, atendiendo a todas las personas que de una u otra manera se les dificulta llegar. Disculpen si no los había hecho, se me ha ido la baranda a mí, pero ya lo solucionamos ya entrando a la cátedra, ¿oyeron? Entonces, si tienen alguna duda, me la hacen el día jueves, por favor. A sus órdenes, Aurora. Nos vemos el jueves a las 6:05, ¿oyeron? Muchas gracias. Adiós.